Buen día, nosotros vamos a presentarles la actividad 1 para la asignatura Patología del Concreto, la cual es el modelo de vida útil propuesto por Tuti y Helen. Los integrantes del grupo son Caterine Mesa, Luisa Fernanda Mesa, Miguel Ángel Divantoque y quien les habla, Brian Felipe Montealegre. La propuesta del contenido está dada en 4 capítulos. El primero la introducción, el segundo la contextualización, el tercero el desarrollo y el cuarto la bibliografía. Bueno, digamos que para introducirnos un poco en el tema del concreto reforzado, debemos conocer que todo material que existe pues en la Tierra tiene unos desgastes, bueno, tiene un desgaste en el tiempo. Entonces debemos asegurar que esta proyección del desgaste pues pueda tener cierto alcance. ¿Por qué? Porque debemos proponer a partir de ese desgaste alternativas para que las lesiones que se presenten puedan atenderse en debido momento y pues no ocasionen, digamos, colapsos totales como lo podemos ver en estas imágenes. En el caso de Génova Italia en el 2019, un puente que colapsó porque precisamente no se le dio el mantenimiento suficiente o necesario para que pues su estructura, su megaestructura pues pudiera tener la continuidad de cargas y soportar, digamos, esos esfuerzos. Lo mismo pasó en Miami, en Estados Unidos, en donde un edificio habitacional también colapsó en el 2021 debido a que no se tuvieron en cuenta estos acontecimientos. Bueno, el segundo parámetro que vamos a tener en cuenta es la contextualización. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que la vida de servicio de una estructura está a partir de muchos factores. Inicialmente podemos hablar de la etapa 1, en donde pues incide la planeación, la concepción de la estructura y digamos el alcance que tenga el proyectista, el diseñador y el constructor. A partir del parámetro inicial se puede establecer, digamos, las características que se van a tener en el proyecto para asimismo pues poder asegurar que, las, que la estructura pues tenga óptimas condiciones para su desempeño y aparte de eso pues digamos pueden ocurrir lesiones, pero estas lesiones pueden ser controladas a partir de ciertas metodologías que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, esto es como para traer a colación en la presentación. Digamos que muestran a partir de esta gráfica que el porcentaje de corrosión en la distribución de daños normalmente en las estructuras en concreto reforzado, la corrosión corresponde a un porcentaje del 47. Entonces este porcentaje pues es muy amplio en cuanto a la distribución de otros acontecimientos, otra distribución de daños como son las fallas mecánicas o de materiales, diseño, filtraciones y otros. Bueno, para hablar un poco de la definición del problema, en el tercer parámetro hablamos del desarrollo, pero primero tenemos que conocer pues cuáles son los materiales que componen el concreto, su durabilidad y su vida útil. Digamos que inicialmente en la literatura se puede inferir que las estructuras en concreto tienen una durabilidad de 50 años, pero digamos que esto va a depender de muchos factores, pero a partir de esos factores nosotros podemos clasificar el concreto a partir de, digamos, la incidencia de la capacidad que tenga el mismo con sus propiedades y características mecánicas, de acuerdo a su consistencia. Esa consistencia pues se va a referir a digamos, al uso que se le va a dar. La consistencia, digamos, pues no es lo mismo vaciar un muro esbelto que vaciar, digamos, un elemento masivo. El tiempo de fraguado también es importante, la resistencia a la compresión, pues que dependerá de las cargas, el sistema de colocación, que también es importante para que no ocurran oquedades, grietas, digamos, prematuras, la apariencia, que también es importante en la inspección visual, y la durabilidad, que es la que va a fundamentar el propósito de la estructura. Bueno, otro parámetro, digamos, a partir del desarrollo,
que debemos tener en cuenta es el acero, la durabilidad y su vida útil. Entonces, a partir de la naturaleza del acero, pues la naturaleza es la corrosión, porque los productos, cuando el acero, digamos, es producido, existe una tendencia a que él retoma su estado natural. Entonces, digamos que a partir de las fisuras que se generan por retracción, bueno, diferentes situaciones o escenarios que se pueden ocurrir, en donde pueden ocurrir fisuras, el ingreso de agua por la no impermeabilización del elemento, pues pueden ocasionar que el acero se expanda, o sea, que ocurra corrosión, y esa corrosión, pues, digamos, va a ser un elemento que le va a dar mayor sección a la estructura, digamos, por ejemplo, una viga, una columna. Entonces, por lo tanto, va a empezar a haber la despasivación, que es el rompimiento de la estructura, también si no tiene el recubrimiento suficiente entre entre sus partes, digamos, más cercanas al recubrimiento, a las partes externas. Bueno, y a partir de este desarrollo podemos hablar del modelo de vida útil propuesto por Tutin y Helen, que es un modelo clásico de la estructura en concreto reforzado, en donde el estudio de los procesos de corrosión es ampliado y distingue las etapas dentro de la vida útil, como el mínimo de proyecto, de servicio y de rotura. Entonces, digamos, a partir del desempeño de la estructura y el tiempo, se van presentando diferentes escenarios que van a hacer incidencia de los parámetros que inicialmente hablé, que eran el de diseño, el de construcción y el de mantenimiento preventivo, que son, digamos, los parámetros para que la vida útil se prolongue, se acorte, o digamos que no tenga un espacio entre esos parámetros. Listo. Las etapas de vida útil de servicio de las estructuras. Es necesario tener en cuenta que la vida de servicio es el tiempo durante el cual el desempeño de un material, elemento o estructura de concreto conserva las características del proyecto en términos de seguridad, funcionalidad y estética, con un mínimo de mantenimiento que le permita soportar los efectos ambientales y naturales en su entorno durante su uso. Como primera etapa tenemos la planeación de vida de servicio del proyecto. Esta es una etapa muy importante, pues, es en donde se establecen todos los criterios, especificaciones y detalles para cumplir con los objetivos para los que fue diseñada la estructura, tanto como diseño arquitectónico, diseño estructural y diseño del plan de mantenimiento. En la segunda etapa, que es la preparación para la vida de servicio con criterios de desempeño, la mayoría de los problemas de durabilidad que se presentan durante la fase del proyecto, durante la fase de la ejecución, puede llegar a verse afectada por la cantidad de omisiones que se pueden presentar durante su desarrollo. Durante esta etapa deben cuidarse detalles como el uso de los materiales adecuados, el cumplimiento de las especificaciones de construcción, como espesores, recubrimiento, tipo de dosificación de mezcla, el curado, eh, la correcta utilización de aceros y recubrimientos. Esta etapa, como su nombre lo indica, es una preparación para la vida de servicio de la estructura, por lo que la supervisión es clave para garantizar el éxito de esta fase. La tercera etapa es el inicio de la vida de servicio. Esta etapa es un punto en el tiempo, pero es de suma importancia para la vida de servicio de la estructura. En esta parte es donde la obra es recibida por el usuario y puesta en servicio. Cualquier problema o error constructivo no detectado y corregido en esta etapa tiende a ocasionar inconvenientes mayores por la dificultad que suponen las acciones correctivas cuando la estructura está en uso. Antes de firmar un acta de entrega, se deben verificar los detalles críticos en la estructura. Ahora vamos a hablar de la etapa 4, la cual consta de la vida de servicio, que es la etapa de propagación, mantenimiento preventivo y no entrada de agresivos. Bueno, para esta etapa es donde se inicia la propagación en los daños. Es vital que para la estructura
pueda alcanzar su servicio de proyecto, podamos evitar dicho factor. Una creencia muy popular y errónea es que en las etapas iniciales la estructura no mostrará patología alguna. Es por esto que se crea cierta confianza que evitan que las inspecciones de las estructuras durante los periodos largos de tiempos no se realicen adecuadamente. El inicio de esta etapa debe tener un monitoreo adecuado para poder plantear eventualmente cualquier acción para enmendar dichas patologías. Esta etapa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, la cual consta de los siguientes pasos. Primero vamos a empezar con la potencial de corrosión del refuerzo. Luego vamos a averiguar sobre la velocidad de corrosión del refuerzo. Luego vamos a indagar sobre la resistividad que tiene el concreto. También vamos a indagar sobre su resistencia a la compresión y resistencia a la tensión por compresión diametral. Por último, vamos a determinar el índice de rebote por medio de la esclerometría. Y por último, vamos a ver qué absorción por capilaridad tiene la estructura. Para el caso de las estructuras que están expuestas tanto a un ambiente tropical marino y a las que están expuestas a un ambiente urbano, se debe conocer mínimo el 75% de los indicadores de despasivación de la estructura para así poderle hacer un mantenimiento adecuado. Para la etapa 5 vamos a hablar de la vía de servicio residual y ya hablaríamos de la etapa de propagación de mantenimiento correctivo y final de vida útil. En esta etapa es cuando los agentes agresivos llegan al acero de refuerzo. Estos han producido situaciones en el elemento, en la estructura, que pueden empezar a comprometer su confiabilidad arquitectónica, estructural o de durabilidad. Por eso es necesario tomar acciones correctivas inmediatas. Estas acciones dependerán del grado de avance de complejidad del daño, la solución y el tiempo y el costo de dicha intervención. El objetivo de este plan de mantenimiento correctivo en esta etapa es alejar lo más posible la condición de daño grave o de colapso parcial o total de dicha estructura. También en esta etapa podemos hablar de las especificaciones contra el ataque ambiental. Según la definición de esta etapa, podemos decir que si la carbonatación ha llegado al acero de refuerzo, pero la corrosión aún no produce grietas ni desprendimientos severos, podemos hacer un uso práctico de un bloqueo de acceso de humedad en las grietas o fisuras que puede estar presentando dicha estructura. Cuando el acero ya presenta corrosión, puede desarrollarse muy rápidamente y puede superar el umbral respectivo de carbonatación. Esto ocurre cuando la corrosión se presenta y es indicativa en el fin de la vida de servicio de la estructura. Ya cuando la estructura pues realmente ya es muy difícil pues salvar dicha estructura y ningún proceso va a hacer pues que vuelva a su 100% de utilidad. La etapa de la vida residual. En esta etapa, cualquier mantenimiento no recupera el desempeño mínimo. Como su nombre lo indica, es vida residual y no vida de servicio residual. La diferencia fundamental radica en que en esta etapa es cuando los daños que se han presentado ya son mayores y comprometen la confiabilidad arquitectónica, estructural o de durabilidad de la estructura. El tratamiento correctivo no devuelve el desempeño mínimo como en la etapa anterior, pues existen consecuencias colaterales de los problemas descritos en la etapa anterior. Por ejemplo, ya no es solo la presencia de cloruros que se ha superado y empieza a producir corrosión, sino que hay presencia de agrietamientos que permiten contaminantes y cuyo tratamiento no se puede resolver. Esta presencia de fisuras y grietas provocan efectos negativos en el refuerzo debido a que permite la penetración gradual de cloruros, humedad y oxígeno.
Bueno, en esta etapa, aunque la inversión es cuantiosa, puede permitir a la estructura seguir funcionando con ciertos requisitos de serviciabilidad, que es recomendable el cambio de uso, pues la estructura ya no puede responder con la misma confiabilidad a las solicitaciones requeridas. Bueno, la siguiente etapa. La etapa 7 es el fin de la vida residual. En esta etapa se da el inicio del colapso parcial o total de la estructura. Cuando una estructura presenta colapsos parciales y no pasa las pruebas convencionales y especializadas de confiabilidad, o más aún, cualquier intervención que se realice en la estructura puede costar más que demolerla y hacer una estructura nueva. O cuando el cambio de uso es muy difícil por diferentes condiciones que van desde las ambientales, sociales o de uso, entonces en ese momento la estructura queda desahuciada o en desuso hasta que se procede a su demolición. Para detectar esta etapa, proceder como corresponde, hay que seguir con dos pasos. Pues el primero es realizar una inspección detallada en la que se justifique con plenitud que ninguna intervención ni cambio de uso puede restablecer la funcionabilidad de la estructura ni la seguridad para sus ocupantes. Y la segunda es cuando ya el perito correspondiente debe expedir un certificado de inseguridad y falta de confiabilidad, indicando las razones y los plazos para proceder a la demolición de la estructura debido al riesgo que genera para sus ocupantes y para la sociedad. Bueno, a partir de el modelo de vida útil para estructuras en concreto, descrito por Tutti y Helen, podemos, digamos, concluir que, digamos, los 7 parámetros que nosotros utilizamos a partir de la información que pues encontramos en la red y en libros, pues habla inicialmente la actividad propone que son cuatro modelos de vida útil, pero digamos que acá podemos revisar que se tiene en cuenta solamente a partir de la iniciación del deterioro, mientras que los que nosotros tuvimos en cuenta tienen que ver también desde la concepción de la estructura para un fin particular. Entonces, digamos que esta gráfica lo que nos muestra es el comportamiento de la estructura, el deterioro y el tiempo, digamos que son las variables en cuanto a la iniciación del deterioro para proyectar pues la vida útil del proyecto, la vida útil del servicio, que digamos está fraccionada en cuatro regiones, digamos, del plano. Entonces, a partir de esta información, podemos asumir lo que pues mis compañeros ya vienen diciendo. Entonces, inicio del deterioro, perdón, propagación del daño y periodo de colapso parcial o total. Digamos que inicialmente se debe asegurar o se debe solicitar cuando se tenga un diseño estructural. Ellos tienen unos parámetros, digamos, de durabilidad, aunque pues no sé, en este país digamos que no se aplican para todas las estructuras, sino que se aplican únicamente como para las que son, digamos, no convencionales, como por ejemplo son las vías importantes, las estructuras gubernamentales. Ese tipo de estructuras, digamos que tienen una importancia histórica también digamos, en la construcción. Entonces, a partir de esa información, pues se puede llegar a un modelo de durabilidad como el que propone Helen y Tutti, en donde se pueda detectar los parámetros para poder asumir un mantenimiento preventivo y no llegar, digamos, a un periodo de colapso parcial o total. Entonces, pues esto es lo que, digamos, se propone en esta asignatura. Le presentamos también la bibliografía, que fueron los recursos electrónicos y la bibliografía que se utilizó. Y pues agradecemos la atención.